Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de cerca. Hoy, cumpliendo con las normas de seguridad, como bien venimos haciendo en nuestra televisión municipal, vamos a hablar de un tema que no solo es de actualidad, sino que además vamos a informar a la ciudadanía gracias a la experiencia y también a la formación que tiene un almonteño, una persona de nuestro pueblo que no solamente es veterinario, sino también coordinador de la Comisión Veterinaria de AFCAL. Hoy tenemos en nuestro espacio de cerca a José Carlos Díaz. José Carlos, gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estamos en una etapa en la que seguimos hablando de virus y exactamente vamos a hablar de la fiebre del Nilo. Así es. No es nueva, la conocemos todos los años, ¿no? Sí. Es una fiebre que afecta a los caballos, pero sin embargo este año, ¿qué está ocurriendo? Cuéntanos. Pues bueno, en principio, buenas tardes a todos. La fiebre del Nilo, como ya comenta, es una enfermedad que ahora mismo está afectando a los caballos, pero que realmente es una enfermedad no propia de los caballos, es una enfermedad propia de las aves. Su ciclo enzootico, que digamos que es el ciclo donde de verdad es capaz el virus de desarrollarse con normalidad y de transmitirse con normalidad, que se transmite a través de unos mosquitos del género Cule. En este caso actúan como vectores, que significa que traslada el virus desde un hospedador a otro. Hay veces que ese ciclo puede verse alterado y en vez de transmitirse directamente desde una ave a otra, puede saltar a un mamífero. Lo normal, o los mamíferos a los que más suele afectar, son a los caballos, pero también puede afectar a las personas. De hecho, hay personas afectadas. Sí, de hecho hay personas ahora mismo afectadas y están confirmadas por las autoridades sanitarias. Vamos a explicar un poquito en sí qué es la fiebre del Nilo, vamos a explicar por qué afecta, sobre todo, como bien decía, a los mamíferos, en este caso a nuestra raza, a los caballos. Pero antes de eso, explicar que lo que es la fiebre del Nilo también lo has informado a la ciudadanía como coordinador veterinario de AFCAL, sí, en una publicación, sí, ¿verdad? Y explicas la terminología y explicas qué es en sí. ¿Dónde podemos conseguir esa publicación? Bueno, pues podemos verla en las redes sociales de AFCAL. Ahí tenéis el cartapacio de Ciencias de Bio y tenéis el pequeño artículo que hemos escrito. Ahí lo podéis leer sin ningún tipo de problema. Ahí podéis encontrarlo. Venga, pues ya tenemos un enlace para poder tener más información, todo lo que se nos escape de esta entrevista. Pero eso sí, vamos a explicarles con José Carlos en sí cómo podemos ayudar y ayudarnos además en este municipio que vivimos y convivimos con los caballos. ¿Cómo está afectando la fiebre del Nilo a los caballos en nuestra zona y especialmente también lo que bien decías, y a los humanos? Pues la verdad, este año estamos viendo un pico epidemiológico un poco diferente a lo normal. Es un poco raro que en la misma época del año normalmente estas enfermedades siempre son de esta época, que es cuando los animales conviven pues con los mosquitos más de cerca, evidentemente en verano. Este año la verdad es que está siendo un poco raro porque normalmente no son más de 2, 3 casos los que se declaran anualmente. Parece ser que este año es un pico epidemiológico más grande de lo normal, un poco más aventajado de lo normal, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana también. Y aparte lo que estamos viendo también es un poco que es un virus que esta vez está afectando mucho a la población autóctona, cuando normalmente este virus en la población autóctona suele encontrarse los cortafuegos de ya haber tenido contacto con estos virus y tú tienes tu sistema inmune medianamente preparado, entonces el virus le cuesta un poco más de trabajo dispersarse a través de la población. Esto, como hemos dicho, es un virus que afecta a las aves, primario de las aves, entonces evidentemente con la zona que nosotros tenemos aquí, los humedales de Doñana, que son los magníficos, los mejores humedales de toda Europa, tenemos mucha concentración de aves, tenemos mucho tránsito de aves migratorias y son zonas que ahora mismo, este año, tienen agua ciertas zonas que normalmente no suelen tener. Entonces es mucho más fácil que ahora mismo la población de mosquitos crezca y esa población de mosquitos pueda tener mucho más contacto con los hospedadores accidentales, que en este caso son los caballos o los humanos. También hay que decir una cosa bastante importante, que es que esta enfermedad, aunque sí requiere de una comunicación directa a las autoridades sanitarias, a las oficinas comarcales agrarias, cuando tenemos un caballo sospechoso de padecer esta enfermedad, no es una enfermedad que necesita un aislamiento de ese caballo, no necesita un aislamiento porque realmente la transmisión primero se hace a través de mosquitos, a través de los vectores que son los mosquitos,
y segundo, tanto los caballos como nosotros los humanos actuamos como un fondo de saco ciego. Eso significa nosotros podemos padecer la enfermedad, pero no replicamos una viremia suficientemente grande como para que un mosquito pueda picarnos a nosotros y después pueda picar a otra persona o a un caballo y pueda transmitirle la enfermedad. Eso entonces es bastante importante de comprender eso. Yo hago mucho hincapié en que cada vez que haya un caballo que tengamos la más mínima sospecha que pueda ser una enfermedad compatible con West Nile, una sintomatología compatible con West Nile, avisemos a las autoridades, simplemente porque eso nos ayuda a tener una encuesta epidemiológica. Eso significa que si activamos una alerta sanitaria por un brote de West Nile en caballo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si a la misma vez llega alguna persona a un hospital o a algún centro de salud cercano a esa zona donde se ha detectado ese foco, automáticamente las autoridades sanitarias, si ven que esa persona pueda llegar con una sintomatología compatible, van a, digamos, a empezar ese protocolo y ver si realmente esa persona puede tener también esta enfermedad o no, que esta enfermedad es una enfermedad que cuando se presenta la forma neuroinvasiva es bastante grave, ¿vale? Bastante grave. Entonces es importante que siempre que tengamos un caballo que tenga una sintomatología compatible, avisemos a las autoridades sanitarias competentes. Háblanos, José Carlos, de esos síntomas. ¿Cuáles son? Pues normalmente la sintomatología en caballo, alrededor del 80% de los mamíferos, tanto caballo como personas, la verdad es que no suelen presentar ningún tipo de sintomatología. Hay un porcentaje de caballos que presentan una sintomatología bastante leve, que cursa prácticamente con un cuadro gripal, un par de días o 3, un poco malestar general, un poco de fiebre, un poco de decaimiento, pero bueno, que a los 2 o 3 días la verdad es que los caballos están estupendos. Y hay una pequeña parte de esa población que desarrollan lo que es la forma neurológica, la forma neuroinvasiva. Esa pequeña parte que desarrolla la forma neuroinvasiva, aunque son pocos caballos, hasta el 40% de esos caballos pueden llegar a morirse, pueden llegar a no superar la enfermedad. Esa enfermedad lo que acaba produciendo es una meningoencefalitis y, claro, evidentemente los daños que causa en el sistema nervioso central son bastante importantes. Y hay que tener en cuenta que esa enfermedad, como le pasa a la gran mayoría de los virus, no tiene un tratamiento propio, no tiene un tratamiento directo, solamente tiene un tratamiento sintomático. Eso significa que nosotros solamente podemos proporcionarle a ese animal unos cuidados intensivos y unos tratamientos para que su organismo esté en las mejores condiciones para ir poco a poco, digamos, expulsando el virus. Pero no tenemos ningún tratamiento que podamos directamente atacarle a ese virus, tratamiento sintomático. Lo que sí tenemos, siempre lo decimos y desde acá, desde la parte veterinaria, para nosotros la prevención es lo más importante de nuestra medicina y lo más importante de cara a una medicina veterinaria dedicada al cuidado sanitario de la población. Lo más importante siempre es, en este caso de estas enfermedades, intentar minimizar el contacto de nuestros animales, o bien con los vectores, que son los mosquitos, o incluso no tenerlos en zonas, digamos, de alto riesgo, no tenerlos en zonas cercas de humedales, no tenerlos en zonas cercanas a algún cauce de agua, a algún estanque de agua que pueda estar parada, o que no se nos pueda quedar agua estancada dentro de nuestras instalaciones, no sacar los caballos a las máximas horas donde tenemos nosotros el máximo número de vectores en vuelo, por ejemplo, las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde. Y la otra parte de la prevención que tenemos, pues evidentemente es la vacunación, que es que al final es lo más eficaz, lo más efectivo que nosotros tenemos para controlar y poder luchar contra una enfermedad. Instaurar un buen protocolo vacunal y, sobre todo, lo más importante, dirigido por un veterinario esas vacunaciones. José Carlos, y hablando también en relación a las personas que nos decías que 19 personas ingresadas en Sevilla. No, hasta lo que yo sé hay 19 casos. 19 casos que se han confirmado, de ellos 11, es lo último que yo he leído, positivos al West Nile. Ingresados en unidad de cuidados intensivos, pues me parece que he leído que hay unas 5, unas 4 o 5 o algo así. La verdad es que no han vuelto a publicar, o por lo menos yo no lo he leído, no he vuelto a leer nada de cómo han ido evolucionando. Supongo que la evolución habrá sido favorable. Pero claro, eso nos hace un poco a la idea... Y ser conscientes, ¿no? Exactamente, de ser conscientes de hasta dónde puede llegar esta enfermedad, que gracias a Dios infecta a muy pocas personas y a muy pocos caballos, pero claro, los que la padecen realmente lo pasan realmente mal. Hablamos de nuestra raza marismeña, que se dice que además es así, es más dura que quizá que otro tipo de caballo por las condiciones, la climatología...
Claro, hay que pensar que la raza nuestra marimeña pues, está desarrollada en un área endémica y ya lleva conviviendo con este virus pues toda la vida. Entonces, evidentemente, es lo que comentábamos de primera hora, ¿no? Ya esa población tiene su sistema inmune un poco preparado, un poco adecuado a esa presión de esos virus todos los años. Entonces, normalmente las razas autóctonas suelen tener menos problemas con las enfermedades endémicas de la zona, normalmente. Háblanos también del calendario de vacunación. ¿Cuándo se tiene que vacunar un caballo? Si también se hace con los potrillos. Si nunca se han vacunado ningún caballo, lo correcto sería iniciar una vacunación y una revacunación en un periodo aproximado de un mes más o menos. Claro, después de esa revacunación necesitamos un tiempo para que el sistema inmune sea capaz de desarrollar los suficientes anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, no tiene mucho sentido vacunar cuando tenemos un pico epidemiológico arriba. Lo que tiene sentido es tener nosotros nuestros caballos protegidos cuando vayamos a tener esa presencia de esos mosquitos y esas zonas húmedas estancadas en nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que intentar vacunar por lo menos 2-3 meses antes de que nos venga esa estación del año, que en este caso, bueno, pues es verano. Hemos visto fotos, conforme has ido hablando también, que los compañeros han estado montando fotos que nos has pasado y hemos visto el mosquito. Sí. En una zona húmeda, ¿no? Sí. En el neumático. Sí, en cualquier zona así que se pueda quedar agua estancada dentro de una explotación, pues evidentemente es un criadero de mosquitos. Y si es un criadero de mosquitos cerca de los caballos, de nuestros caballos, pues evidentemente tenemos más posibilidades de que puedan padecer la enfermedad. ¿Esta enfermedad siempre se desarrolla especialmente en esta época, en la época de verano? Sí, siempre se desarrolla normalmente en esta época. Todos los caballos que yo he visto y que yo he atendido, siempre han sido en época de verano. Siempre han sido en época de verano. Bueno, una buena alimentación, como tú decías, un buen sistema de vacunación, claro. Y cuidar. Son animales que además aquí conviven con nosotros en nuestras casas. Ya no sé si hay muchas casas en las que se entre con el caballo, pero de toda la vida todavía queda alguna. De toda la vida se ha entrado con la casa, el burro, todavía el caballo, hasta dentro, y todavía hay alguna. Sí. O los tenemos, ¿verdad? Bueno, las casas en el Rocío. No hay que irnos más lejos. Conviven dentro de la casa. Claro, es importante recalcar eso, que un caballo, que aunque esté padeciendo la enfermedad en este momento, no le va a transmitir la enfermedad a ninguna persona ni a ningún caballo que tenga al lado. Para eso tienen que recibir la picadura de un mosquito, pero un mosquito que ya venga infectado desde un ave. Un mosquito que le pique a un caballo aunque esté enfermo y le pique a otro caballo que esté al lado, no le va a transmitir la enfermedad, ¿vale? Eso es lo que está reportado hasta ahora. Bueno, es que los veterinarios no tenéis verano, ¿no? Ni verano ni invierno. No tenemos. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por esta información. Gracias también por informarnos acerca de la fiebre del Nilo. Si necesitan más información, pues los podéis encontrar en redes sociales y AFCAL también, decirlo, ¿no? Desde AFCAL hay una publicación realizada que de una forma muy minuciosa van a poder encontrar toda la terminología y en sí qué es la fiebre del Nilo. Y a disposición del mismo municipio encontraros y poder hablar con José Carlos Díaz. Muchísimas gracias. Vosotros.